días a todas y a todos. Buenas tardes también a aquellos que nos sigáis a una hora diferente a través de nuestro canal YouTube o del streaming. Y bienvenidos a esta tercera jornada del curso 40 años del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Es la última jornada, la vamos a dedicar a tocar diferentes temas o este periodo desde diferentes prismas, desde la empresa, desde el sindicalismo, también desde el periodismo, desde la comunicación y desde la política. Y para empezar, tenemos con nosotros a José Isaías Rodríguez García Caro. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla y máster en Integración Europea por la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido director de la delegación de la COE ante la Unión Europea en Bruselas durante más de 25 años y además representó a la COE en Business Europe y fue miembro destacado del Comité Económico y Social Europeo, donde ejerció como ponente en nada menos que 70 dictámenes. Más el Comité Económico y Social Europeo, que como sabéis es un órgano consultivo de las instituciones europeas, de la Unión Europea, que representa precisamente al sector empresarial, pero también a la sociedad civil. La Fundación Juste, en este caso, estaría representada a través del Comité Económico y Social Europeo. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí, una persona con enorme experiencia en estos campos, que seguro que nos va a ilustrar sobre este tema que ha elegido, los 40 años de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, Vivir para contarlo. Muchísimas gracias y tiene la palabra, señor García Caro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Me oís bien todo el mundo? Especialmente los señores de la tercera y última fila, ¿no? Perfecto. Oye, no sirve el cronómetro por un momento porque quiero empezar con una anécdota que me lo ha recordado Cándido Méndez, porque hemos hecho una visita al servicio conjuntamente poniendo de manifiesto las buenas relaciones que existen entre empresarios y sindicatos. Y ambos hemos recordado a José María Cuevas y quiero empezar con esta anécdota. Cada vez que hay una presidencia de la Unión Europea, la organización empresarial del país que preside organiza un consejo de todos los presidentes de la UNICE, hoy Business Europe, la patronal europea, en el país que preside. Y en ese momento, además, pues suelen organizar visitas a los más altos mandatarios del país. Y en este caso era en Italia. Y el presidente de la República Italiana de la época, el señor Cossiga, nos recibió en el Palacio del Quirinal. Siempre acompañaba al presidente el delegado permanente, que en este caso era yo. Como bien ha dicho Miguel, fui el auténtico permanente en Bruselas porque estuve muchísimos años. Después os diré que pensé que iba a estar solo 6 meses, pero es una anécdota para el final, ¿no? Entonces nos pusimos allí en corro, enfrente de Cossiga. Cossiga sacó una tarjetita pequeñita, pero así, y dijo Cuevas, estamos salvados, porque con esta tarjetita esto va a durar 4 o 5 minutos. Oye, Cossiga cogió la palabra y, como dice un amigo con acento mexicano, parece que se lió manito y empezó a hablar, ¿no? Y ya cuando llevábamos un rato, hacía un calor importante allí, uno de los presidentes de las organizaciones miembros de la Patrón Europea cayó desmayado en el suelo, ¿no? Y me dijo Cuevas, estamos salvados. Ahora ya, como tienen que sacar a este en camilla, nos vamos a ir todos. Oye, Cossiga dijo, sacadlo, sacadlo. Lo sacaron y siguió hablando, pero otro tanto largo. Entonces, en un momento determinado, me dijo Cuevas, oye, o me tiro al suelo o si no, este no va a acabar en la vida. Total, que acabamos y al salir, y ahí voy a la anécdota, encontramos unos bancos y me dijo José María Cuevas, oye, José Isaías, por favor, sigue mi consejo. Donde veas de sentarte, siéntate. Donde veas de comer, come. Y donde veas de mear, perdóname la expresión, mea, porque nunca se sabe lo que te espera. Por eso, prudentemente, antes de empezar la intervención, ha habido una coincidencia económico-social total sobre la visita al urinario, que, por cierto, quiero deciros que fue un invento del emperador Vespasiano. Y lo descubrí gracias a José María de la Ilza y un artículo suyo en la tercera de ABC, como consecuencia del golpe de Estado, que ya sabéis, todos se aglomeraron, y todas, en los urinarios. Bueno, yo tengo que empezar diciendo muy buenos días. Y mis primeras palabras no pueden ser otras que las de agradecimiento a esta fundación
de Yuste europea e iberoamericana. Anoche tuve la oportunidad, el placer de compartir con su director, Juan Carlos Moreno Piñero, que es el doble exacto de su hermano Fernando Moreno. Habla igual, tiene los mismos gestos y ya le dije, a él no lo conocía esta noche, pero Fernando para mí es una de las personas mayores que he conocido, mejores en mi vida y de una gran honestidad. Gracias por invitarme. Es para mí un honor, un placer estar aquí hoy. Os he seguido a través de YouTube. No voy a empezar a decir YouTube y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que me he quedado impresionado del nivel de los ponentes. Debo deciros que mientras oía a los ponentes, y mira que ya tengo tiros dados, me entró un poco de pánico escénico, porque dije, oye, ponentes sensacionales, pero ¿y los alumnos? Oye, que han preguntado todos, apunté los nombres, Marta, Valentín, etcétera, digo, son unos fenómenos como preguntan. Y sobre todo por estar aquí en Yuste, ¿no? Que es para mí el paradigma de lo que significa la historia de Europa y el ejemplo de lo que fue el gran emperador de Europa. Yo una vez estaba en el Museo del Prado acompañando al presidente de los empresarios europeos, en la época en alemán, Carl Gustav Rajen, y estábamos visitándolo. Y allí hay una estatua impresionante del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Y este señor, Carl Gustav Rajen, se quedó así y me dijo, mi emperador. Y efectivamente, Yuste le debe a Carlos I el haber decidido estar en este lugar increíblemente paradisíaco. También quiero felicitar a los organizadores, al catedrático de Derecho Eclesiástico, que seguí su primera intervención diciendo, bueno, y un catedrático de Derecho Eclesiástico que hace aquí con temas como este, pero ya explicó también su vinculación con el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, que yo me honro en participar en la Junta Directiva, gracias a Eugenio Nazarre, gran amigo, gran persona, siempre añorado del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Yo considero que es importante celebrar este aniversario de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que estamos celebrando la firma del Acta de Adhesión, 12 de junio, no la entrada en vigor del tratado el 1 de enero de 1986. Yo he estado recordando en estos días un libro que os recomiendo, si no lo tenéis, que lo compréis y que lo leáis, que son las Memorias de Jean Monnet. Si queréis introduciros, hay una serie de libros, hay muchos, ¿no? Pero hay una serie de libros que son básicos para comprender lo que es esto de la Unión Europea y valorarlo, porque pensamos que todo está adquirido y que ya pase lo que pase, esto va a continuar siempre. Y esas son las Memorias de Jean Monnet. Jean Monnet dijo, solo la perspectiva del tiempo nos permite ser conscientes de lo que hemos sido capaces de construir. Y eso es importantísimo. Como consecuencia de la integración europea se han producido grandes transformaciones y ese proyecto ha respondido, a lo mejor no con todo el éxito que nosotros quisiéramos, pero pensemos por un momento lo que significaría que no existiera, ha respondido a las vicisitudes cotidianas de Europa y de los europeos. Cuando la fundación de Yuste en este tema, que yo diría burocrático necesario, oiga, rellene usted este formulario, mande una serie de datos, díganos usted de qué va a hablar, qué título le va a dar a la conferencia, ¿no? Yo estuve pensando, bueno, ¿qué título le doy a esto? Y en ese momento pensé, bueno, yo tengo que contar allí 40 minutos, ya van 36, sinceramente hablando, no me da tiempo. He escrito 31 páginas. Os aviso ya que probablemente no respete el tiempo, Miguel, lo siento, ¿no? Quiero deciros que yo pensé, digo, bueno, ¿qué es lo que digo? Bueno, tengo que contar lo que he vivido. Estaba allí, estuve allí desde el primer momento y es lo que pretendo hacer. Por eso lo titulé Vivir para contarlo, ¿no? Vivir para contarlo, que ya sabéis, el título no es mío. El título es de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando hace su autobiografía, sobre todo de los primeros años de su vida, publicada en el 2002, y la titula Vivir para contarla. Al inicio de esta autobiografía dice García Márquez, la vida no es como uno la vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y tengo que agradeceros que me hayáis invitado porque esto me ha permitido pues, volver al baúl de los recuerdos, ¿no? Al umbral del corazón, como hubiera dicho Cortés, el cantante, ¿no? Por eso ahora mi propósito en el tiempo que tengo asignado es hablarles de lo vivido, en lo que se refiere a la pertenencia de España a la Unión Europea desde mi experiencia. Y voy a empezar por el principio. Pues yo termino mis estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Sevilla, mi querida Sevilla, en la que he pasado pues prácticamente
casi 40 años fuera de la misma por la Unión Europea, que se lo agradezco a la Unión Europea, ¿no? Yo no tenía ni idea de qué era esto, no diré de la Unión Europea, de las comunidades europeas. Solo en una asignatura de estructura económica, a pie de página, me encontré una pequeña referencia a la política agrícola comunitaria y a un plan de la época de un comisario que se llamó el Plan Mansell, ¿no? Entonces, mientras yo estaba en el 5º curso de carrera, ocurrieron 2 cosas importantes en mi vida. La primera es que conocí a mi novia, hoy la madre de mis 4 hijos y que lleva pues ya casi 50 años soportándome, ¿no? Porque yo tengo bastante que soportar. Como ella me dice a mí, yo le digo, oye, tú eres mi media naranja, y ella me dice, yo no soy tu media naranja. La segunda es que comencé a trabajar en una empresa de ascensores como controlador de gestión y empecé a descubrir que en la empresa se decían cosas que no me gustaban, pero bueno, oye, dije, mira, mientras hago 5º curso no pierdo nada y voy aprendiendo algo de la realidad, ¿no? Entonces, recuerdo que mi padre me dijo, mi padre siempre me hablaba en primera persona del plural, porque de esa manera demostraba que se implicaba, que se comprometía con lo que yo estaba haciendo. Y me dijo mi padre, cuando conocí a mi novia, que era mi vecina de la casa de enfrente, muchacho, entre el amor y el estudio, lo primero es lo segundo. Eso lo apunté a lápiz en uno de mis libros. Me dijo, no vayamos ahora a distraernos. Le dije, oye, mira, papá, no te preocupes, ¿no?, que no tiene por qué entorpecerme esto de la novia. 5º curso, para demostrar que efectivamente no había ningún problema, lo terminé por parciales. No fui a ningún final y le dije a mi padre lo que decía el presidente del Popular en la época, Waldtaberner, misión cumplida, ¿no? Y ese año, a pesar de que mi novia era la vecina de enfrente, no la vi prácticamente en todo el año, solo por una ventana, era casi como un opositor. Por otro lado, en la empresa me dijeron, bueno, has terminado, ¿no? Ahora, si quieres, quédate aquí con nosotros, no te vayas, como la canción, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no voy a quedarme? No cogí vacaciones de verano, me quedé en la empresa y en ese momento me ofrecieron un sueldo de 25.000 pesetas. Haced el cálculo en euros y ya veréis que para mí lo importante no era el dinero, lo comentaba anoche con Juan Carlos, lo importante era lo que aprendía por estar allí, algo que lo diré ahora. En septiembre del 77, yo voy a recoger a mi padre al banco de Urquijo, donde él en aquellos momentos era el llamado jefe de personal, hoy lo hubiéramos llamado director de recursos humanos. Mi padre siempre me dijo, oye, no he tenido tarea más difícil en mi vida que lidiar con 120 personas. Y ese día tenía una reunión con los sindicatos. Y esas reuniones en Sevilla se hacen en bares, en un bar muy típico de Sevilla, en la calle García de Vinuesa, y me dijo mi padre, muchacho, quédate aquí tranquilamente, lee el periódico, ¿no?, que yo voy a hablar que tengo unos problemas con los sindicatos. Y yo cogí un periódico, lo leí, lo abrí y leí, oye, la Escuela Diplomática, y concretamente el Ministerio de Exteriores, de Asuntos Exteriores de España, convoca el primer curso de alto nivel sobre comunidades europeas en Madrid. Los que estén interesados, que presenten su currículum vitae. Bueno, oye, me pareció aquello interesante y decidí enviar mi currículum vitae. El envío del currículum vitae tiene su anécdota. Yo no había hecho un currículum vitae en mi vida. Antes, no sé si ahora, pero en la universidad, no digamos anteriormente en la escuela, no te enseñaban a hacer un currículum vitae. No tenía ni idea. Tampoco tenía Dr. Google, no tenía nada, ¿no? Entonces le dije a mi padre, oye, ¿por qué no me haces el currículum y me ayudas? Me dijo mi padre, no, eso lo tienes que hacer tú. Mi currículum era realmente una cosa de 4 líneas. Bueno, lo rellené, no. Cogí el coche de mi padre, salí del garaje, estaba nervioso, le di un golpe al salir del garaje y me fui directamente al tren correo, que a las 12 de la noche había un buzón allí que tú echabas las cartas, llegaba a Madrid a las 8 de la mañana. Yo pensé, con este currículum vitae, vamos, a mí no me van a hacer ningún caso. Al poco tiempo recibí una llamada de la Escuela Diplomática. Oiga, tiene usted que venir a una entrevista con el embajador Alberto Ullastres, alguien que yo creo que en España todavía no le hemos reconocido lo que ha hecho por la integración de Europa. Sinceramente hablando, ¿no? Me pareció, por ejemplo, que no es de recibo, como ha ocurrido recientemente en la celebración del 40 aniversario, que no se le invitara a la firma del acta de adhesión en junio de 1985. Yo experimenté una gran alegría que pronto se tornó en preocupación,
Porque claro, ya he dicho que yo no tenía ni idea de qué era esto de las comunidades europeas. Y en aquellos momentos no teníamos inteligencia artificial. Tengo que contaros una anécdota. Yo les dije a mis hijos, oye, tengo que dar una conferencia en Yuste. Y mis 4 hijos, cada uno me entregó de inteligencia artificial lo que tenía que decir. Yo dije, oye, pero un momento, ¿y dónde está la creatividad? ¿Dónde está lo que uno aporta? Y en aquellos momentos había lo que yo llamaría la inteligencia natural. Vete a la biblioteca de la universidad, en mi casa siempre ha habido muchísimos libros y recurrí a lo que era entonces lo válido, la enciclopedia Larousse, el Espasa, y para de contar, porque prácticamente no había hemerotecas. Y me hice unas notas de base. Me presenté el día que me dijeron en la escuela diplomática, el embajador Ullastres me recibió en su despacho, me sentó enfrente de él, nada de una mesa ni nada, sino una silla, un sillón enfrente de otro, y yo estaba muy nervioso porque yo me había metido en la cabeza la CE, la CECA, la CEA, y repetía mnemotécnicamente la CE, la CECA, la CEA. Claro, entonces Ullastres cogió mi currículum vitae y Ullastres tenía una voz muy grave, porque él, como decía, era fumador impenitente de Chester, de tabaco rubio. No, yo siempre le dije, hombre, embajador, dice, nada, a mí la nicotina me protege. Y es verdad que lo protegió, porque vivió 87 años. Entonces cogió el currículum y me dijo, veo que es usted de Sevilla, que ha estudiado 11 años en el Liceo Francés de su ciudad, estoy intentando imitar un poco la voz, que se ha recién licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por esa universidad, que trabaja en una empresa industrial, es un perfil interesante. Entonces me explicó con detalle en qué consistiría ese curso y cuáles eran sus objetivos. En ese momento yo esperé una batería de preguntas. Ahora me va a preguntar esto, ahora va a decir qué institución, ahora no sé cuánto. Pero Ullastres demostró que era muy inteligente. Y solo me hizo una pregunta. ¿Por qué quiere usted hacer este curso? Ahora, pasado el tiempo, me recuerda aquella pregunta sensacional que le hicieron a Felipe González y que en la COE siempre lo ponían como ejemplo en las sesiones de entrenamiento ante los medios de comunicación, porque tú tienes que aprovechar el minuto de oro que te dan ante un medio de comunicación, que le preguntan a González, bueno, si usted no nacionaliza la banca, si usted no va a intervenir la energía eléctrica, si usted no va a actuar sobre la economía con un carácter bastante intervencionista, díganos cuál es el cambio, porque el lema, lo recordábamos anoche, de aquella campaña fue por el cambio. En ese momento Felipe González utilizó una regla magnífica que os recomiendo. Tú no sabes qué responder y tú repreguntas. ¿Qué me está usted preguntando? ¿Que cuál es el cambio? Esos segundos te dan tiempo para prepararte la respuesta. Y Felipe dijo, tú lo recordabas anoche, Cándido, el cambio es que España funcione. Por cierto, lo contrario de lo que ocurre hoy. Entonces yo, en ese momento, ¿no?, cuando el embajador me hizo la pregunta, tuve, gracias a Dios, una inspiración divina y dije, quiero hacer este curso porque creo que en el futuro, para España y para mi carrera profesional, la Unión Europea, las comunidades europeas, van a ser muy importantes. Muy bien, vuelva a Sevilla, ya tendrá noticias mías. Bueno, yo en eso pensé, digo, ya, yo no voy a ser uno de los 50. Ahora acaba de terminar hace unos días el curso 140, que ha producido muy buenos profesionales en el sector público y el sector privado. En aquella época, como podéis imaginar, no había correo electrónico. Yo recuerdo que cuando llegué a Bruselas tenía un teletipo para enviar noticias a Bruselas, luego un fax y luego ya el correo electrónico, ¿no? Entonces recibí un correo postal en mi casa, membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores. Claro, lo abres con miedo, como si fuera un poco, no, ¿sabe usted qué es lo que quiero? No la tarjeta del hormiguero. Digo, bueno, voy a ver aquí, abrí aquello, ¿no? Y entonces tú tienes una sensación de alegría inmensa porque te dicen, ha sido usted seleccionado. En ese momento tuve que hacer 2 gestiones diplomáticas, porque yo creo que la diplomacia empresarial es muy importante, ¿no? En este caso, la diplomacia familiar, la presente y la que iba a ser la futura. Primero hablé con mi padre. Le dije, oye, papá, mira, me han convocado para esto. Y mi padre me dijo, oye, ¿tú quieres seguir trabajando en la empresa en la que estás ahora? ¿No? Yo le dije, hombre, la verdad es que no me gusta. Tengo proyectos más ambiciosos. Y mi padre me dijo entonces, celebro que hayas descubierto lo que no te gusta hacer. Si algún día descubres lo que te gusta y encima te pagan, serás un afortunado. Y bueno, tengo que deciros que desde ese día yo he tenido mucha suerte. Me he divertido a fondo con lo que he hecho, con lo que hago,
¿no? Y sobre todo no puedo quejarme en relación con la contraprestación, no solamente salarial, sino en especie que he recibido por el trabajo que he realizado. También hablé con mi novia y le dije, oye, mira, tengo esto aquí entre manos. Me dijo, hombre, pues venga, vete a Madrid. Lo que no se imaginaba mi novia, que los siguientes 6 años yo no iba a estar nunca más viviendo en Sevilla, pero tengo que deciros que me esperó. Y este fue un gran punto de inflexión en mi vida. No sé si ustedes, yo anoche comentaba con Juan Carlos, y comentaba la película El Padrino y su estupefacción visitando una sala del Vaticano. No sé si son cinéfilos, pero hay películas que me han marcado, ¿no? Concretamente una película de la actriz Gwyneth Paltrow, Sliding Doors, Puertas corredizas. Tú entras en el metro y te lleva a un destino. Tú lo pierdes y ya tienes otro destino. Y efectivamente el hecho de tú poder ver con rapidez cómo cambia tu vida si tomas una decisión y otra, para mí ha influido muchísimo en la decisión de hacer este curso. Cuando yo terminé este curso, mi vida no era la misma. Yo ya quería dedicarme a la integración europea. Yo ya no quería trabajar en ningún sitio que no fuera dedicado a la Unión Europea. No quería un banco, que yo había hecho muchos trabajos pensando en que iba a trabajar igual que mi padre en un banco, a ser posible banca privada importante, no, pero no, ya no quería. Entonces yo tenía que seguir estudiando Unión Europea. En aquellos tiempos tú no podías estudiar Unión Europea en España, tú no tenías más remedio que salir, ¿no? Pero claro, yo me estoy acordando de otra película también muy bonita, Irma la Dulce, de Jack Lemmon y Shirley MacLaine, sensacional, ¿no? Tenéis que verla si os gusta, como otra película que os recomiendo, ya lo contaré después, si tengo tiempo, esto acabándose, ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre?, también de Jack Lemmon, ¿no? En esa película había un camarero que se llama Moustache, ¿no? Y que contaba historias de su vida anterior al bar. Presumía de que había sido, entre otras muchas cosas, profesor de economía en la Sorbona o que había sido tocólogo en África ecuatorial. Y siempre terminaba su narración diciendo, pero eso es otra historia. Entonces yo no le voy a contar la historia. Ahora doy una pista de qué pasó en Lovaina, de qué pasó en Bruselas, pero que fueron 2 hitos importantes que moldearon mi formación. Y ahora tengo que hacer un recuerdo a muchas de las personas con las que compartí inquietudes, con las que he vivido. Ya ha dicho una de ellas, la primera, José María Cuevas, un presidente excepcional de la FEO como presidente y como persona, y como profesional, ¿no? Y todas las que he conocido a lo largo de mi carrera, también he recordado con Jaime a Eugenio Rosell, ¿no? Que lo echamos muchísimo menos, no hay personas con el mismo sentido común y la sensatez, a Eugenio Nazarre, como Eugenio, ¿no? Esas personas ya no viven, pero yo tengo que agradecerles el legado, el recuerdo, y siempre los tendré presentes. Bueno, hablamos de 40 años de una nación tan profunda como España, y 40 años nos pueden parecer una gota de agua en el océano de la historia. Sin embargo, cuando dicho periodo lo referimos a la integración europea, la percepción es muy diferente. Y yo creo que lo fundamentan 2 razones. La primera, ese proyecto es reciente, pues que ya pensamos que esto es una cosa antigua, que está en los arcanos de la historia, ¿no? Y por tanto su vida es corta. Las cosas jóvenes, como a los niños, hay que protegerlas. Es importante. Como dice Macron, queremos una Europa protectora, pero también tenemos que ser nosotros protectores de la Unión Europea. Y la segunda es que, evidentemente, en este periodo tan breve de su historia se han experimentado las mayores transformaciones positivas. Aquí se ha hablado de euroescepticismo. A mí me gustaría que habláramos, sin caer en beatería europeísta, en europositivismo. Creo que es muy importante, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, voy a conducir, que lo he hecho, por cierto, viniendo de Sevilla aquí, oye, que tienes una tacada, porque esto de Yuste no queda cerca de Sevilla, ¿no? Nosotros los sevillanos pensamos que todo tiene que estar cerca de Sevilla, ¿no? Son 3 horas y 35 minutos, sí, tenemos un ombligo muy redondo que nos miramos todos los días, ¿no? Entonces yo pensaba que vienes conduciendo, sí, miras por el parabrisas, pero ¿qué pasa si no miras por el retrovisor? Yo creo que es prudente mirar por el retrovisor, y no solamente, como ha dicho García Márquez, vivo para contarla, sino un poco por aquello que dijo Machado, ¿no? Que tenemos que hacer camino al andar. Y yo creo que es importante esto hoy que estamos celebrando, bueno, fue el 12 de junio,
los 40 años de la firma del Acta de Adhesión. Ese día, por cierto, yo estaba en un barco en el río Guadiana con la Euroregión Alentejo, Algarve, Andalucía, celebrando de una manera preciosa, me encantó, no, porque es un río que nos dividía y era un río que nos une este 40 aniversario. Se ha visto aquí, lo ha contado todo el mundo. Claro, cuando tú ya hablas a estas alturas de esta película, ¿no?, del Campus Juste, ya se han dicho muchas cosas. Pero yo tengo que insistir en que no fue fácil, ¿no?, convertirse en miembro de la Unión. Se ha recordado, bueno, yo no voy a hablar de Castilla, del 62, de los pactos con Norteamérica, del plan de estabilización, del acuerdo comercial España-CE de 1970, ¿no? Oreja presenta su solicitud, ¿no? Se empiezan las negociaciones en febrero del 79. Yo recuerdo que ese 5 de febrero de 1979 yo estaba en Lovaina. Yo siempre he sentido la necesidad de contarle a los demás lo que llevo dentro. Y en aquella época se me ocurrió escribir un artículo que lo envié a un periódico que ya no existe, ¿no?, que se llamaba La Hoja del Lunes de Sevilla. Y mandé unas reflexiones sobre lo que yo creía, yo era muy joven entonces, que era esto de la entrada en la Unión Europea. Los 6 años, más de 6 años que duraron las negociaciones, yo creo que fue muy importante que los negociadores y los españoles aplicamos, que yo recomiendo a los jóvenes que lo apliquen en su vida, la política de las 4 P's. La P de paciencia, la P de prudencia, la P de perseverancia. Yo esta mañana, por ejemplo, he debatido con esta camisa cómo abrocharme el botón aquí. Oye, pero he dicho, yo me lo abrocho como sea. Hay que ser perseverante, ¿no?, porque si no, no hubiera quedado lo mismo. Y otra cosa muy importante, muy española, pero que es fundamental, la P de pasión. Cuando tú oyes a Elorza, ¿no?, al que he conocido y he trabajado mucho con él, tú te das cuenta que ha puesto pasión en lo que hacía. De todos los embajadores, representantes permanentes, todos muy buenos, que hemos tenido entre la Unión Europea, si yo me tuviera que ir a una isla desierta para negociar con caníbales, yo me llevaría a Javier Elorza. Y a esa última P yo añadiría también la P de los plazos que toda negociación conlleva. Claro, en aquellos momentos, pues, sinceramente hablando, había vicisitudes. No comprendíamos muchos lo que estaba pasando. Veíamos que Grecia, me da lo mismo, nos adelantaba por la izquierda o nos adelantaba por la derecha, y que se convertía en miembro, en el 10º miembro en 1981. Y claro, no captábamos la complejidad de la entrada en la Unión, de la terminación de las negociaciones. Europeos hemos sido siempre, por ello. No, ya somos europeos. No, oiga, yo no estoy en África, yo no estoy en Oceanía, yo no estoy en América, yo estoy en Europa. Yo soy europeo. Por cierto, gran logro, lo dijo Elorza, lo de ciudadanía de la Unión. El ser europeo te confiere el ser ciudadano de la Unión. Pero para nosotros eso significaba, se ha dicho aquí, lo ha dicho Teresa, por ejemplo, ¿no?, tener unos valores compartidos. Mirábamos la Europa de los valores, la Europa de la democracia, la Europa de la justicia, de la libertad. Pero enfrente, los europeos sacaban una calculadora y hacían cálculos. ¿Cuántas toneladas de agrio? ¿Cuántas capturas pesqueras? ¿Cuántos hectolitros de vino? ¿Qué cosa hortofrutícola? Oye, ¿cuánto porcino le voy a vender? ¿Cuánto vacuno le voy a introducir? Esto me recuerda a una frase muy famosa de mi suegro, que en paz descanse, que siempre que hablábamos me decía, el oro, aquí lo que importa es el oro. Bueno, pues los europeos estaban el oro, ¿no? Entonces, yo no sé si ha dicho aquí, no sé si en YouTube eso me lo perdí, pero claro, hay datos impresionantes. La adhesión de España originó en el sector agrario europeo un incremento del 30% de la tierra cultivada, 59% de la producción de aceite de oliva, 48% de la producción de fruta fresca y 25% de la mano de obra agrícola. Y también la flota pesquera española representaba el 70% de la flota pesquera de la época. Y ya sabemos todos que si una virtud, ¿no?, y una habilidad tenemos los españoles en los caladeros más inesperados es pescar. Acordaros de la guerra del fletán. Yo estaba entonces en Canadá cuando la guerra del fletán y te decían, no, usted solamente puede pescar aquí en este círculo, pero en los bordes del círculo había un montón de fletán, que por cierto no era negro, sino que es blanco, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Y se ha dicho aquí, nosotros negociamos una cosa que se llama el acquis comunitario. Lo adquirido. Lo adquirido es innegociable. Tú lo único que puedes negociar son los plazos.
Y yo creo que los profesionales que negociaron, los profesionales que se incorporaron a Bruselas, porque claro, ya lo dijo Lorza, no era lo mismo estar fuera que estar dentro, sentado en la mesa, creo que tanto del plano público como privado fueron excepcionales. Y yo creo, y aquí recuerdo también un poco a Jean Monnet. Jean Monnet dijo, nada es posible sin las personas, pero nada se puede llevar a cabo sin las instituciones. Y nosotros en ese momento ya nos sentamos en las instituciones, y como dijo Lorza, un momento, a por todas, que eso era fundamental. Y os lo digo que a por todas, no solamente en las instituciones europeas, en el caso concreto de la patronal europea, yo lo que practiqué del primer día es sentarme en primera fila enfrente del secretario general, que en aquella época era Zygmunt Tischkewitz, que tú conociste seguro, Cándido, con otro gran secretario general de la CES. Bueno, yo conocí a Matthias Interscheidt, ¿no?, que fue posteriormente Emilio Gavalio. Yo me sentaba enfrente del secretario general, ya sabéis, primer punto del orden del día, aprobación del acta de la reunión anterior, observaciones de la COE. Y eso, pues te genera un respeto. Este tío se ha leído el acta, ¿no? Perdóname lo de tío, ¿no? Este ha cogido y ha trabajado, porque lo que dijo Lorza, el secreto era trabajar en estos casos. Bueno, yo creo que en el plano de la sociedad civil pues hubo iniciativas muy importantes que facilitaron, seguro que Cándido va a insistir también, esa entrada en la Unión Europea. Lo más importante fueron los acuerdos sociales suscritos por empresarios y sindicatos. Yo quiero hacer un breve repaso a lo que hizo la COE, porque claro, si tú no dices lo que has hecho, eso lo aprendí, Enrique, en el Departamento de Comunicación de la COE, al principio de llegar allí, si tú no dices lo que haces, otros dirán lo que no haces. Si tú no dices lo que quieres, otros dirán lo que no quieres. Y entonces, oye, yo creo que es importante deciros lo que se hizo en la COE. La COE se crea en junio de 1977, un mes antes de que Marcelino Oreja presentara la adhesión a las comunidades europeas. Carlos Ferrer, un personaje singular, inigualable, no era un español típico, alto, deportista, con varias carreras, muy políglota, seductor en el corto espacio, ¿no? Había viajado por toda Europa y había visto, oye, ¿qué hacen los franceses? ¿Qué hacen los ingleses? ¿Qué hacen los italianos? Y volvió aquí, y un poco, esto lo digo bíblicamente, a imagen y semejanza de España, creó la COE, que es una organización singular, es la única que está en la patronal europea, que representa a todos los sectores de la actividad productiva, incluido la agricultura y la pesca, y también que representa a todos los territorios de España, y encima Carlos tuvo una idea magnífica, que es crear el Consejo Asesor de la COE, que cuando fue presidente de UNICE posteriormente hizo algo parecido. La UNICE, hoy Business Europe, claro, eso de UNICE no vendía, porque te decían un poco, oye, esto suena a UNICEF. Y evidentemente, si tú no tienes en el plano empresarial, aunque se hace, es verdad, pues un enfoque caritativo exclusivamente, porque también tienes que ser rentable, ¿no? Y por eso decidimos cambiarlo a algo más propio de la actualidad, y ahora se llama Business Europe. Business Europe agrupa 42 federaciones empresariales nacionales de 36 países y de la Unión Europea, y del Espacio Económico Europeo, y de los países vecinos de la Unión Europea. Las organizaciones empresariales de Ucrania forman hoy parte de Business Europe y las organizaciones de los países candidatos a la adhesión. La COE en 1980 crea un departamento, es una idea de Carlos Ferrer y de José María Cuevas, que era un tándem excepcional, ¿no? Un tándem presidente-secretario general, un departamento de comunidades europeas. En febrero de 1980, estas también eran ideas, sobre todo de Cuevas, todo hay que decirlo, eso lo decía siempre, negro sobre blanco, ¿no? Dicen, hay que hacer un documento, hay que entregar algo, que quede constancia de lo que pensamos. Y se empieza a elaborar un libro blanco sobre la empresa española ante la adhesión al mercado común. Y es importante lo del libro blanco, ya sabes, Enrique, bueno, sabéis vosotros, libro blanco, libro verde, no da lo mismo. Esto me recuerda a lo de Deng Xiaoping, gato blanco, gato negro, ¿qué más da? ¿No? Bueno, lo importante era que cazara ratones, ¿no? En octubre de ese año, y fue muy curioso porque yo iba a trabajar, a pesar de que no quería, en el Banco Bilbao Vizcaya, pero no me apetecía irme a Bilbao. Es que el norte no me va, me iba al sur, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pero en aquellos momentos trabajar para temas europeos y que te pagaran era muy difícil. Pero bueno, tuve la suerte de que el director del Departamento de Comunidades Europeas, que había sido profesor mío en la Escuela Diplomática, me llamara. Gracias, por cierto, a Alberto Ullastres
porque estaban buscando a alguien, llamó a la escuela y digo, llame usted a Isaías, que está allí en Sevilla, ¿no? Entonces me fichan y me voy y me dicen, usted tiene que dedicarse al libro blanco. Oye, dedicaros, no penséis que iba yo a hacer allí grandes cosas, sino usted corrige, usted organiza reuniones, usted sigue las negociaciones, usted hace notas, pero aprendí muchísimo. En noviembre de 1980, Carlos Ferrer se va a Bruselas y expone ante los medios de comunicación la posición de la COE. Y dice una frase que tuvo una gran repercusión. Sí a la adhesión, pero no a cualquier precio. Aquello se interpretó como que estos de la COE han sacado los cuernos y están en contra de esto de la adhesión de España a las comunidades europeas. Y además originó un problema muy gordo con el entonces ministro para las relaciones con las comunidades europeas, que no era el otro que el inefable Eduardo Punset, ¿no? Eduardo Punset montó en cólera, incluso en Bruselas atacó al propio Carlos Ferrer, pero al final cartas iban y venían, como dice la sevillana, ¿no? Desde Londres a Madrid, hubo una carta al presidente del gobierno y Eduardo Punset lo resolvió creando una comisión. En España siempre creamos comisiones, ¿no? No comisiones obreras, sino comisiones, en este caso concreto, para debatir, ¿no? Y entonces dijo, oye, aquí se van a sentar representantes de la COE y de la Administración. Yo tuve la suerte, quiero deciros, allí, como me dijeron un buen día, tome usted nota, ¿no? Por cierto, quiero deciros también una anécdota. Yo, desde que empecé a trabajar la COE, siempre voy con un cuaderno. Aquí lo tengo aquí, ¿no? Porque un buen día, en la primera reunión que hicimos con un diplomático, ¿no? Recién llegado, yo me senté al lado del director, de mi director, ellos hablaban y yo estaba así mirando al techo, ¿no? Un poco mirando a los dos. Y en un momento determinado mi director me dijo, José Isaías, veo que tienes una inteligencia prodigiosa y que te vas a acordar de todo lo que estamos hablando en esta reunión para la nota que te voy a encargar al final de la misma. Oye, no he visto forma más fina de decir, idiota, empieza a tomar nota de lo que estamos haciendo, ¿no? Y desde entonces yo, sitio donde estoy, lo he hecho también aquí gracias a YouTube, tomo nota de la Europa como tarea, la Europa como proyecto, etcétera, ¿no? No he dejado de tomar nota. En enero del 81 se aprueba por los órganos de gobierno el volumen 1 del Libro Blanco. Y lo habíamos consultado con el Palacio de la Trinidad. A los que no les suene, la Trinidad no es un misterio, era la sede del Ministerio para Relaciones con las Comunidades Europeas en la calle Francisco Silvela. Por cierto, un palacio de carácter regionalista andaluz muy bonito, ¿no? Y en ese volumen 1, ¿no? Hicimos un título revelador, Planteamientos de base para una adhesión posible. ¿Qué es lo que queríamos decir? Oiga, mire, las comunidades europeas y España son muy diferentes. No podemos hacer una integración que no tenga en cuenta las diferencias fundamentales que hay entre una y otra. Por eso, para demostrar esas diferencias, hicimos una segunda parte de ese volumen 1, que lo titulamos La economía española ante el mercado común, los grandes parámetros. Y analizamos los parámetros. Es como si yo, por ejemplo, oye, saco sangre a Cándido Méndez y se la saco a Enrique, comparo y digo, oye, los triglicéridos, las transaminasas, la urea, lo que queráis, el PSA, todas estas cosas que ahora nos medimos a partir de cierta edad, los que ya somos menos jóvenes. Y luego sacamos un volumen segundo que lo titulamos Aspectos sectoriales. Yo he dicho que la COE es una organización compuesta por sectores, la agricultura, la pesca, la industria agroalimentaria, la siderurgia, lo que queráis, ¿no? Y los territorios. Entonces teníamos que analizar sector por sector. Eso nos creó grandes problemas y tuvimos que hacer mucha diplomacia. Entonces dijimos, esto hay que contarlo. Y Carlos Ferrer se dedicó a ir fuera de España contando esto. Se lo contó a los norteamericanos, que nos vino muy bien, porque cuando al final, en la recta final de las negociaciones, los franceses, que aquello de que España empieza a partir de los Pirineos, pues se demostró que era verdad en el caso de la adhesión, con Giscard, con Jean-François Poncet, que era ministro de Asuntos Exteriores, y los que llamaban ellos los préalables, las cuestiones previas. Recuerdo que Caspar Weinberger vino a visitar París e hizo una acción muy importante que nos ayudó en la recta final de las negociaciones. Porque, claro, los negociadores se sentían potentes y decían, oiga, usted, ¿no? Primero, en industria va a recortar por arriba sus aranceles, lo que se llama un descreste, y luego ya en agricultura, pues ya veremos cómo vamos viendo a lo largo de un periodo transitorio muy amplio. Bueno, yo podía contar muchos detalles
sobre esto, que los tengo escritos porque voy a dejar la intervención, ¿no? Para aquellos que tengan en algún momento una noche de insomnio y quieran leerla. Pues ahora se fue, habló con los americanos, se fue al INSEAD, que ya sabéis que es una escuela muy prestigiosa de negocios asociada a la Sorbona en Fontainebleau, y se fue al Instituto Real de Relaciones Internacionales belga para decir lo que empezamos. Y entre tanto, José María Cuevas, no me vais a echar al corral, José María Cuevas también por su parte hablaba. Y nosotros lo que queríamos es que nuestros negociadores y los llamados comunitarios supieran lo que pensábamos, por aquello de que si tú no dices lo que quieres, otros dirán lo que no quieres. Y se lo contábamos a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hace un político todas las mañanas cuando se levanta? ¿Qué han dicho de mí? ¿Qué hay? Etcétera, ¿no? Entonces era muy importante que tú lo contaras para que ellos lo leyeran. Y también dijimos, oye, queremos una unión, una comunidad europea fuerte, con un presupuesto fuerte y que al mismo tiempo fuese bien administrado, con políticas comunes, eficaces y operativas. Utilizamos todos los medios a nuestro alcance. Los empresarios europeos que aprobaron declaraciones apoyando a la agricultura española, que eso sí, era impensable. Utilizamos al Comité Económico y Social. Es verdad, Lorza me dijo un día, el problema con el Comité Económico y Social es que no tiene dientes, no hacéis sangre, como el Comité de las Regiones, cuando el Comité de las Regiones sean políticos, que tienen un poco de más colmillo, ¿no? Sí, pero cuando vosotros veis, cuando se aprueba una norma comunitaria, siempre dice, visto el dictamen del Comité Económico y Social. Y si tú eso lo utilizas y tú te mueves, claro, ya un dictamen, si tú eres una columna de estas, de granito, de lo que sea, de mármol, y no te mueves, no sirve para nada. Pero si tú eso lo usas, tiene gran repercusión. La COE dijo, oiga, mire, al final ya digo, tenemos unos objetivos mínimos para aceptar la adhesión, el Gobierno los compartió, el partido político de la oposición, fundamentalmente, que era Coalición Popular, los hizo suyos, y se produjo en España una constelación de coincidencias que, desgraciadamente, hoy no tenemos, y en el Congreso de los Diputados se aprobó por unanimidad, efectivamente, la adhesión de España a las comunidades europeas. Yo no quiero terminar, porque la COE no se quedó aquí, sino dijimos, tenemos que preparar a gente para que vaya a Bruselas. Y entonces diseñamos lo que llamamos pomposamente cursos de expertos en comunidades europeas, por los cuales pasaron, ¿no?, muchas de las personas que después fueron funcionarios de la Unión. Hicimos varios y también nos dedicamos a recorrer España explicando la buena nueva. Yo recuerdo que con la mayoría de los entonces funcionarios de la Trinidad me recorrí a España explicando todo lo que significaba la firma del acta de adhesión. En enero de 1986, el 30 de enero, la plana mayor de la COE con José María Cuevas, yo conservo eso, es muy interesante, ¿no? Ya están un poco amarillentos, se desplaza a Bruselas. Hay una foto preciosa en la Grand Place de Bruselas, donde están todos allí con unos abrigos antiquísimos. Está Rafael Termes, que era el mítico presidente de la Asociación Española de Banca, para inaugurar la nueva delegación en Bruselas. Y entonces Cuevas me dice, oye, te tienes que ir a Bruselas. Oye, ya podéis imaginar, yo llevaba mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Estaba en aquellos momentos, oye, con mi novia que no sabía por dónde iba, y dijo, oye, yo tengo que hablar con mi novia, a ver qué pasa, que me dijo, bueno, habla con tu novia, ¿no?, y a ver qué te dice, también consúltalo con tus padres. Oye, vete 6 meses ahí, vete 6 meses y ya veremos, ¿no? No, perdona, vete 2 años, ya veremos. Yo salí del despacho de Cuevas, que estaba enfrente del secretario de la COE, Juan Jiménez Aguilar, que también lo quiero muchísimo y hablamos bastante, ¿no? Y le dijo, oye, Juan, que me ha dicho el presidente que me vaya 2 años a Bruselas. Yo no me voy a divorciar. Yo estaba casado, yo no me voy a divorciar, ¿no? Así que habrá que hacer algo. Y dice, bueno, mira, firmemos que te vas a ir 6 meses, ¿no?, y ya después veremos. Oye, pues estuve allí, como ha dicho muy bien Miguel, 25 años y ha sido la etapa más apasionante de mi vida. Bueno, me he quedado en la página 23 de lo que he escrito, así que me queda mucho más que contar, pero si os parece, como veo que desgraciadamente el tiempo, por una parte, y este alguacilillo, que es Miguel, o el presidente de la maestranza de aquí de Yuste, me está avisando, pues simplemente tengo que deciros que muchísimas gracias y que quiero que penséis, antes de terminar, si hay un proyecto como el integrador europeo en el mundo que pudiéramos decir que lo hacen mejor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Isaías, por esta magnífica exposición. Vivir para contarlo, la anunciabas y realmente pues, ha sido una experiencia de vida que nos has contado, que nos has transmitido, con muchos mensajes, y yo espero que también los que están aquí presentes hayan tenido la oportunidad de tomar nota. Por suerte está grabado y podrán recurrir luego a la grabación, porque creo que has dado muchas pistas muy importantes a la hora de poder trabajar en un proyecto tan importante como es el europeo, ¿no? Pequeños detalles esenciales para poder sobrevivir a esa vorágine que es Bruselas y que la has relatado de manera, creo que muy fehaciente, con una complejidad tremenda, ¿no? Hablabas de ese objetivo inicial que teníamos en Europa de buscar la democracia, la justicia, la libertad, todos ellos objetivos muy loables. Me pregunto cuál es el oro que hoy hay que buscar en Europa. Quizás luego puedas dar respuesta a esa pregunta, el oro de las ideas. Vamos a abrir al público el micrófono para que podáis transmitir vuestras preguntas. Vamos a ver cómo estamos esta mañana. Marta, Valentín, Laura, creo también, no pregunta a nadie. Bueno, vamos a empezar por Miguel, por Enrique Serveto. Bueno, hay un Miguel Servet que, sí, que igual de repente se me ha cruzado como que igual tenía algo que ver con el emperador. Bueno, sí tiene que ver, por cierto. No, te quería preguntar de todos los... O sea, tú has visto desfilar en Bruselas a lo que se llaman reperes, los embajadores permanentes, y a muchos comisarios españoles. ¿Cuál ha sido de todos ellos el peor comisario y el peor embajador? Como veis, se pueden hacer preguntas incómodas. Sí. Vamos a ver. ¿Me estáis oyendo? Sí. No, porque ya sabes, yo aprendí una cosa de Juan Antonio Vallejo Nájera. Si no te oyen en la última fila y la gente empieza a mover sus traseros, pues entonces ya la cosa no funciona. Por eso, bueno, con Juan Carlos me ha dicho que, como dicen en las tómbolas, me se oye, ¿no? Vamos a ver, Enrique, como ha dicho Miguel hace un minuto, esto se está grabando. Luego, por tanto, esto va a quedar ahí archivado y algún día diré por cómo estaba yo para decir eso. Efectivamente, cuando tú pasas mucho tiempo trabajando al frente de algo que yo consideré que le dio una visión estratégica al mundo empresarial, pues tienes la ocasión de conocer a muchas personas. Y yo he conocido a personas que me decían, en las puertas me decían, llama sin pasar, y otras que me decían, pasa sin llamar. Con las primeras, efectivamente, perdía mi tiempo, y con las segundas, pues conseguía objetivos. Porque claro, como dijo Elorza el otro día, tú tienes que saber lo que quieres conseguir, ¿no? Que también es una cosa que dijo Felipe González, que me gusta mucho. Tú tienes que tener ideas claras cuando quieres hacer algo. Como ha dicho Miguel, yo también quiero pasar mensajes a los jóvenes. Eso es lo que quiero, ¿no? Que creáis en lo que queréis conseguir. Pero vamos a ver, yo conocí y trabajé con él, y fue decisivo en mi carrera profesional, Alberto Ullastres, porque me enseñó a creer en la integración europea después de haber sido 10 años embajador jefe de la misión, porque entonces no era representación permanente de España ante las comunidades europeas. Y luego, con el primer embajador que empecé a trabajar con Carlos Westendorp. He trabajado con Westendorp, con Elorza, con Bastarreche, con Javier Conde de Zaro, con Camilo Barcia, con Luis Planas y con Alfonso Dastiz. Ser embajador representante en Bruselas no es fácil. Y con Luis Planas, perdón. No es fácil. Tienes, de verdad, lo dijo Elorza, tienes que estar trabajando mucho, porque te exigen mucho. Te exige tu gobierno, te exigen tus counterparts, que van a por ti. Porque en Bruselas, como dice la canción, todo se compra y todo se vende, incluido el cariño verdadero. Pero eso no pasa nada, tienes que saberlo, ¿no? Es importante, lo dijo Elorza. Oye, vamos a por todas, los primeros en hacer una propuesta y trabajar duro. Cada uno con un perfil distinto. Perfiles florentinos, perfiles más distantes, perfiles Panzer, como es el caso de Javier Elorza. Yo creo que todos cumplieron su misión. Yo he dicho hace un momento que si yo me fuese a una isla desierta donde hay caníbales, sabía qué embajador me tenía que llevar
que es Javier Elorza. Y ya del resto no digo nada, pero lo que tengo que decir, ninguno de ellos dejó de colaborar con la COE. Anoche lo comentábamos en la cena, el primero fue Elorza, eso es verdad. Oye, Javier, que no nos estamos enterando de qué va aquí, y esto es para España, esto es para los empresarios, esto es para todo el mundo. No te preocupes, vas a tener toda la documentación que se prepara para los consejos. Y yo recibía un dossier con todo, con la argumentación, si dicen esto, digo esto, si dicen esto, digo lo otro, etcétera. Fabuloso en ese sentido, y a partir de ahí pues seguimos trabajando. Luego, comisarios. Pues es verdad, he conocido a Abel Matutes. Hay una frase muy buena que yo tengo aquí escrita, que aprendí de Matutes. Cuando España entra en las comunidades europeas, dijo Matutes, lo celebro, porque Europa tiene que estar mirando al sur para no perder el norte. Me parecía una frase lapidaria, fabulosa, ¿no? Manolo Marín, que era difícil, perfiles muy diferentes. El jefe de gabinete de Abel Matutes es Juan Prat, diplomático, ¿no? Y bueno, yo no sabía por dónde iba a investirme. Sin embargo, el jefe de gabinete de Manolo Marín, Santiago Gómez Reino, yo empecé a hablar reunión con él y me decía, dile al epíteto de tu presidente que no sé cuánto, que no sé qué, pero me entendía que era importante. O sea, con todos, Matutes, Marín, Solbes, Almunia, ¿no? Hasta los más recientes comisarios, hemos trabajado muy bien y hemos sido lo que yo creo que es importante cuando haces lobby. Hemos sido escuchados, hemos sido comprendidos y hemos sido apoyados, pero tú necesitabas tener argumentos sólidos. Bueno, Enrique, he dado una larga cambiada, si me lo permites. Muchas gracias. Creo que había ya manos levantadas por ahí atrás, por favor. Sí, habla que se activa. ¿Está encendida la lucecita abajo? Hola, mi nombre es Marta. Bueno, así también un poco... Marta, no te veo, aunque te he visto por YouTube. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Veníamos Esto es muy importante, ¿eh? Cualquiera de mis hijos que tú le preguntes cómo estás, muy bien, ¿y tú? Pues ya sabes, a la gente joven le preguntas cómo estás, bien, bien. Me recuerda a Narcis Serra cuando la era del Golfo. ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿no? Hay un patrullero español que está a 5.000 millas marinas de la zona, pero bien, bien. Ah, por cierto, hay un soldado que se ha caído de la litera. Ah, bueno, vale. A ver, Marta, perdona. Bueno, en primer lugar, decirte que eres un gran orador. Bueno, me gustaría que se lo dijeras a mi mujer, porque ayer me dijo, pero hombre, ¿tú qué haces todavía con estas operaciones? Es que me apasiona, Marta, la P de pasión. Y al final eso es muy importante, ¿no? Ser consciente de que algo te gusta y explotarlo. Bueno, como está grabado se lo voy a poner, ¿eh? Gracias. Ahora tú y yo hablamos después a solas. Veníamos bromeando en el coche, cuando veníamos camino hacia aquí desde el hotel, sobre el nombre de la ponencia, Vivir para contarlo, porque, bueno, es un poco anecdótico, pero le has dado todo el contexto a ese título. Oye, me han quedado un montón de anécdotas que si salen os las voy a contar. Claro, entonces mi siguiente pregunta es, bueno, primero, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor hito profesional como director de la delegación de la COE? Y si nos quieres contar alguna anécdota graciosa, sí. Pues aquí estamos para escucharte. Muchas gracias. El otro día uno de mis hijos, que ahora están con ChatGPT, que yo digo, oye, vamos a aplicar la inteligencia natural, por favor, ¿no? Ya es ChatGPT para todo, ¿no? Me dice, oye, he preguntado a ChatGPT tu perfil y tu papel en Bruselas. Y pone, director histórico de la COE en Bruselas, la dotó de una visión estratégica. Bueno, total, una cosa muy curiosa. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que...? Es difícil, pero si lo tengo que simbolizar en algo, pues, por ejemplo, hacer a Carlos Ferrer presidente de los empresarios europeos. Eso, sinceramente hablando, fue una operación preciosa que me encantó, porque cuando tú llegas allí, estos piensan que somos idiotas. No eres alemán. Yo recuerdo con los alemanes cuando la entrada en el euro me dijeron, no, España no puede estar porque España no tiene cultura de la estabilidad. Y le dije, oye, dime por favor cómo se mide la cultura de la estabilidad y qué estabilidad es la de un país que ha estado dividido tanto tiempo. Dímelo, por favor. Claro, tú no te podías callar, porque si no iban a por ti. Entonces, cuando hicimos la campaña para que Carlos Ferrer fuera presidente, pues no era posible, porque tenían los estatutos de la UNICE. Claro, la gente va inmediatamente a los estatutos. Y después te cuento cómo lo hicimos presidente del Comité Económico y Social Europeo, ¿no? Pues dijeron, aquí hay 3 vicepresidentes. Y todo estaba controlado por los nórdicos. Un alemán, un sueco, no sé si había un británico, etc. Oye, pues Ferrer no tenía posibilidades, ¿no?
Pues, ¿qué tenías que hacer? Si los estatutos decían 3 vicepresidentes, pues tú tenías que intentar que dijera 5. Y segunda cosa, tenías que convencer ¿a quién? A los franceses una vez más. Yo recuerdo que vine al despacho del secretario general de la CEU y le dije, oye, si queremos hacer a Carlos Ferrer presidente de los empresarios europeos, lo dije literalmente, hay que pasarle la mano por el lomo al presidente de los empresarios de la patronal francesa. Juan Jiménez Aguilar me dijo, pues Juan Jiménez Aguilar me llama Pepe, yo me llamo José Isaías. Mira, Pepe, como entres en el despacho de Cuevas y le digas eso, te va a cortar la cabeza. Yo le dije, Juan, me pagáis para que yo os diga lo que creo que tenéis que hacer. Yo lo que haría es realzar a este hombre en algún acto importante en España. Hicimos un congreso industrial en Zaragoza. ¿Quién fue la estrella invitada? ¿A quién se le puso alfombra roja? ¿A quién se le llevó a todas partes? ¿A quién se le pasó la mano por el lomo? Al presidente de los empresarios franceses. Carlos Ferrer fue presidente de los empresarios europeos e inmediatamente le garantizamos que el sucesor iba a ser él, el francés, y lo vamos a apoyar. Con el tema del Comité Económico y Social también pasó una cosa parecida. Había un holandés que quería ser presidente y dijo, cuando presentamos la candidatura de Carlos, que Carlos disciplinadamente, como hizo con los Juegos Olímpicos, se reunió con todos los consejeros empresariales que votaban la candidatura. Y yo estaba de Sherpa al lado, yo era Tenzin, ¿no?, que iba al Himalaya con Hillary, ¿no? Entonces, el holandés, que era el candidato, propuso una reforma de las reglas del juego del Comité Económico y Social diciendo, para ser candidato tienes que haber sido previamente consejero del Comité Económico y Social. Carlos Ferrer no lo era. Entonces, ¿qué hicimos? Ir a degüello por el holandés. Y en una votación nos cargamos esa moción que evidentemente trabajamos muchísimo con el resto. Y te voy a contar una anécdota rápida. Cuando llego a Bruselas, lo primero que hicimos es, Cuevas entrevista con Delors, con el vicepresidente Lord Cockfield, ¿no?, que era en aquella época de la Comisión Europea, británico, muy importante, con una serie de altos mandatarios, y por las noches le dijimos a Abel Matute, le dijeron mis superiores, oye, pues vamos a cenar contigo, ¿no? Y claro, tú estás allí, que estás allí recién llegado, estás discretamente en una esquina, estás rodeado de los grandes jefes tuyos de la COE y tú dices, no abro la boca, no vaya a ser que diga alguna impertinencia o algo impropio y me corten la cabeza no vas a empezar. Entonces, la cena, que si los vinos, que yo aprendí lo que era el Puy Fusé, que no tenía ni idea de lo que era eso, yo conocía el laína, la manzanilla, etcétera, ¿no? Y en la cena, al final ya, que había salido muy bien, yo estaba allí liberado en una esquina, viene una señorita que pidieron los cafés y trae una bandeja con 7.000 tipos de azúcar. Una blanca, una morena, una cristalina, otra verde, otra lapislázuli, yo qué sé, ¿no? Y me dice el presidente de la patronal catalana, Alfredo Molinas, falleció hace poco, que lo he querido mucho, que le llamábamos el bravo en la COE, por siempre decía, bravo, bravo, bravo. Y me dijo, bravo, José Isaías, ponte en el café azúcar candy. Yo miré al café, yo no tenía ni idea de lo que era el azúcar candy. Digo, ahora cojo un azúcar que no se dirán, este tío que lo mandamos a Bruselas no va a saber ni lo que es el azúcar candy. Entonces, en ese momento, una inspiración de Felipe González o con Ullastres, ¿no? Dije, gracias, presidente, pero nunca tomo azúcar con el café. Claro. Vamos a continuar. Tenemos 1 minuto y medio. Sé que va a ser misión imposible, pero tenemos una pregunta de la profesora Freixes. A ver si podemos atacarlo en el... Mira, conmigo es difícil. Mis amigos, cuando nos reuníamos en las cenas de Bruselas, y yo me iba a dormir, porque yo me duermo por las noches, me decían, sacad el Tratado de Maastricht. Y ya no me dormía. Por favor. Sí, muchas gracias por esta intervención tan sugerente. Yo te quería preguntar una cosa. A raíz de una experiencia previa, cuando todavía no estábamos ni de lejos en la democracia, cuando se crea en Cataluña la Unió de Pagesos, se invitó a Ramón Tamames, que entonces estaba en el Partido Comunista, a que viniera a explicar qué significaría poder entrar algún día en Europa. Y yo, que no tenía nada que ver ni con los agricultores, ni con Ramón Tamames, ni nada, pero seguía todo muy de cerca, me metí allí con 20 y poquitos años, a ver qué es lo que oigo por ahí. Y bueno, pues él hizo una explicación, la verdad, muy técnica y sobre todo les intentaba explicar la idea de que se tendrían que acostumbrar a cosas distintas
de las que estaban haciendo hasta entonces si querían que sus productos fueran competitivos, etcétera, etcétera. Lo corrieron a gorrazos. Es decir, acabó aquello como el Rosario de la Aurora, es decir, casi tuvo que intervenir la policía porque es que se montó allí un cirio impresionante. Entonces, a raíz de esto, mi pregunta es, ¿qué resistencias habéis encontrado de mentalidad para poder hacer entrar en esta dinámica europea a los distintos sectores de las patronales? Como suelen decir, cuando tú haces las sesiones de entrenamiento ante los medios de comunicación de la COE, que por cierto siempre ponían buenos y malos ejemplos. Perdona que empiece por ahí, ¿no? Buen ejemplo, Felipe González, que ya lo he dicho. Mal ejemplo, Manuel Fraga, ¿no? Y un ejemplo, que le preguntaras lo que le preguntaras, Marcelino Camacho, que siempre todo era el Gran Capital. ¿Por qué veranea usted en Galapagar? Porque el Gran Capital no me permite veranear en otro sitio. ¿Por qué lleva usted un chaleco de cuello vuelto? Porque el Gran Capital no me permite comprarme otro, ¿no? Pues entonces, en esto que tú dices, es muy importante el hacer un trabajo desde lo que voy a llamar los pequeños grupos. Ya sabéis que Lenin dijo: la revolución hay que conseguirla a través de las minorías. Y esa composición sectorial de la COE y territorial, y una prédica muy importante, porque, oye, Teresa, en esos años de negociación yo me recorrí la piel de toro española explicando. Algunas veces intentaron correrme a gorrazos, pero bueno, tú también utilizabas argumentos para decir lo que había, porque la entrada en la Unión Europea para nosotros, como hubiera dicho el entonces presidente del Sevilla, era sí o sí. ¿Y cómo hicimos? Pues cogimos documentos, cogimos argumentos, hablamos también con los negociadores españoles, negociamos internamente en la COE. Yo recuerdo que antes de aprobar el documento sectorial, los canarios, porque Tenerife tenía un enfoque industrial y Canarias un enfoque agrícola, dijeron, pues no firmamos ese documento. Y Cuevas Salomónica dice, pues no apareceréis en el documento. Cuando tú le dices eso, es un momento, perdona, nos vamos a señalar en demasiado. Yo creo que las resistencias se vencieron a base de una especie, como diría el bueno de José María Aznar, de lluvia fina, de explicación, de argumentación y sobre todo también de trasladarle a nuestros negociadores por dónde no iban las cosas. Cuando yo hablo antes de los objetivos mínimos, la negociación en el tema industrial prácticamente fueron los objetivos mínimos de la COE. Sin embargo, en el campo agrícola no lo fueron, ¿no? Porque fue muy distinta la negociación, los plazos, las ventajas que nos dieron desde el primer día. Pero al final la conclusión, y eso José María Cuevas escribió un artículo a los 10 años en ABC, por cierto, de la entrada de España en la Unión Europea, que lo tituló Mejor dentro que fuera. Y ese fue el leitmotiv para nosotros para intentar resolver o reducir o atenuar resistencias. Por cierto, no utilizamos ningún manual de resistencia. Muchísimas gracias, José Isaías. Estoy seguro que podríamos tirarnos aquí toda la mañana y además de manera muy agradable escuchándote. Miguel, mi mujer siempre me dice, perdona, dice, oye, tienes que decir que compadezco al auditorio cuando tú hablas. No, pues no es cierto. Ahí le quitamos la razón y la verdad es que todo lo que nos has contado ha sido súper interesante y nos da muestra también del trabajo que se ha hecho de fondo durante estos 40 años, que ha sido realmente un trabajo intenso, contado en apenas una hora, pero nos puede dar, digamos, sentido, ¿no? Y nos hace comprender la necesidad, ¿no? de que actores como tú hayáis estado ahí a pie de cañón defendiendo los intereses de las empresas españolas y que lo seguís haciendo, porque participando en cursos como estos lo seguís haciendo y también transmitís el mensaje para que las nuevas generaciones también puedan hacerlo de la manera adecuada. Así que muchísimas gracias por el trabajo de estos 40 años, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y que sean muchas más experiencias las que puedas poder compartir en este aula. Y tengo que felicitarte porque los resúmenes que haces, los vistos en YouTube, son excepcionales. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Un auténtico...